es que quiero saber cómo te sentís vos como mujer de la política, sí, porque viste que para nosotras las mujeres quizá ha sido un poco más, no más difícil, sino que ha tenido em, sus variantes entrar en la política y por ahí hacerlos solas por nuestra propia voluntad, si bien siempre tenemos a alguien que nos acompaña, pero es más una iniciativa del hecho de la independencia, de manifestar que hay mujeres jóvenes militantes que también se ocupan de la política. ¿Qué opinás vos del rol de la mujer en la política? No, y sabemos que, bueno, actualmente sí, vi que se ve un poco más la figura de la mujer. Realmente a mí al menos me llena de orgullo sentirme con la capacidad de poder decidir también, ¿no es cierto?, sobre a quién acompañar, hablo, ¿no es cierto?, a quién voy a seguir, qué valores y qué principios, y sé que actualmente esta igualdad que nosotros tenemos hace unos años atrás no estaba Ujú. muy presente. Entonces, hoy por hoy, me llena de orgullo ser parte de ese grupo de mujeres que está reflotando, que pelea, que lucha todo el tiempo por los intereses, ¿no es cierto?, ya sea de las mujeres, de las amas de casa, de las emprendedoras, de las, de las mamás, que mucho tiempo estuvo oculto o no era muy visible. Yo, por ejemplo, siempre digo que mi ejemplo la tengo a Carmen, por ejemplo, Ujú. la admiro un montón porque ella es una persona que defiende demasiado a las mujeres y ver cómo todavía existen mujeres como ella, a mí al menos me da ese honor, digamos, o ese orgullo de poder decir, bueno, yo sé que tengo una contención, que si ella hoy por hoy es la mujer que es, nosotras las mujeres también podemos convertirnos en una mujer como ella, siguiendo sus valores, los valores de Evita, ¿no es cierto?, que es lo que Ujú. nosotros al menos eh, tenemos como puntapié inicial, siempre buscar ser transparentes, luchar para los más necesitados, para las mujeres, para el sector más vulnerable. Bien. Genial, Malena. Muchísimas gracias por tu aporte. La verdad que es un orgullo para nosotros tener compañeras justicialistas en toda la provincia y justo en una localidad como El Dorado, que tiene su sede del PJ allá, que viene trabajando, que tiene sus actividades, a pesar de toda la situación actual que conocemos. Siempre los compañeros justicialistas acompañan a los demás compañeros, proponen actividades, entonces felicitar también allá a la gente del Dorado que siempre se está moviendo y felicitarte y desearte muchísimos éxitos en esta etapa y bueno, siempre manifestarte nuestro apoyo desde acá de Posadas y agradecerte por estar aquí hoy con nosotros. Sí, bueno, también quiero aprovechar para agradecerle a mis compañeros y bueno, sabemos que el partido está atravesando, bueno, una situación delicada, pero nosotros estamos firmes y vamos a seguir luchando por lo mismo, que es la justicia social, ya sea en el consejo, desde este lugar en el que estemos, ya hace años venimos y esto no va a cambiar, siempre vamos a estar del lado de la gente y ya acá por lo menos acá nos conocen un montón y saben que por ahí se habla mucho de que hay en época de campaña, pero no. Ujú. La gente, al menos acá en Dorado, con nosotros tiene la tranquilidad de que nosotros no solamente estamos en época de campaña, hace años y estamos los 12 meses del año Sí. trabajando y aportando, ayudando desde, como te digo, desde nuestro lugar, eh, para, bueno, tratar de alivianar algunos que otros problemas que por ahí la gente piensa que no tiene solución o es más difícil, ya sea consiguiendo un turno en el médico o un turno en el ANSES, que son cosas mínimas que realmente cualquiera lo puede hacer y nosotros estamos para lo que las personas necesiten y como mencionaste el partido está haciendo las actividades, hay taekwondo, tenemos danza y bueno, de a poquito vamos.
remontando y bueno, Genial, defendiendo nuestros valores y del lado del que estamos. genial. Bueno, muchas gracias Malena. Como siempre también podemos saber esto de las actividades allá de los compañeros, ya saben, la gente que está en El Dorado, se puede comunicar con los compañeros justicialistas de allá que siempre les van a recibir, van a escuchar, van a dar una mano en la medida de lo posible. Así que bueno, felicitarlos por eso. Y Malena, nos vemos en una próxima edición, seguramente nos vamos a estar contactando. Espero poder tenerte acá en el streaming en vivo. Eh, Sí, sería genial. me decís Vamos a tú, coordinar. Malena, ¿querés comentarnos tu Instagram? Así la gente sabe dónde te puede contactar y también conoce un poco tu perfil. Sí, sí. Bueno, es malena.campo-bajo y si no, bueno, mi número de teléfono también está a disposición para lo que Genial, sea que se necesite. No tengo ningún inconveniente con eso, sea a la hora que sea. Siempre respondo, ¿viste? genial, genial. Así que Ahí, bueno, en lo que ahí, nosotros podamos ayudar, ya, ya sabes que ahí, estamos. ahí queda en el vivo el usuario de tu Instagram, así los que nos están viendo te pueden conocer un poquito más de cerca. Muchas gracias, Malena, por estar hoy con nosotros. Te mando un abrazo y como te digo, espero poder tenerte acá la próxima. Quiero hacer un homenaje a grandes hombres de la lucha sindical. A Germán Abdala. Germán Abdala, un hombre que realmente generó un empoderamiento en el sindicalismo, por medio del sindicalismo del trabajador y la trabajadora. Germán Abdala es un hombre que todos los trabajadores estatales deben conocer. Y quisiera también generar un homenaje a quien hoy es, si se quiere, es heredero de Germán Abdala, al compañero Tano Catalano, y brindarle de acá, del extremo de la patria, desde la tierra colorada de Misiones tan lejos de Buenos Aires, el apoyo por todo lo que hace este compañero, ¿no es cierto?, en la lucha de los derechos de los compañeros y compañeras trabajadores estatales. Debemos conocer los que estamos en el Estado trabajando. Tenemos que conocer nuestros derechos, de dónde vienen esos derechos, como está versando acá la compañera Cristina Mitchell. Tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer esos hombres y mujeres que han puesto el cuerpo para que nosotros nos gocemos de un montón de privilegios, si se quiere, pero son situaciones bien ganadas porque el trabajador, al cumplimentar su labor, está ganando ese derecho a tener descanso, ese derecho a tener un aguinaldo, ese derecho a poder soñar una vida mejor a través del fruto de su trabajo. Bien. Además, compañera, algo que podemos resaltar es que el compañero catalano está hoy en día presente en las marchas, acompañando a los jubilados, sigue luchando por los derechos, entonces buenísimo que lo puedan mencionar. Y es consejero nacional del partido. Exacto, genial. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y enseguida retomamos. Le pedimos a la compañera Carmen que nos acompañó, hizo un aporte excelentísimo para que los que nosotros que no conocemos por ahí tanto en la parte histórica, entonces genial que nos pueda acompañar. Gracias compañera, le esperamos la próxima. De lo que sería el año 1930 ya cuando arranca las primeras presidencias de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Que por ahí es nuestra base o donde se tomó un presidente, digamos, con una ideología un poco más nacional y popular, ¿sí? Si bien ya sabemos que por ahí los irigoyenistas están más del lado radical, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de bases sólidas, ¿sí? De bases teóricas, de fundamentos, de una ideología formada, ¿sí? Entonces, ya partiendo desde el establecimiento de la fiesta nacional del Día del Trabajador, que fue Hipólito Yrigoyen el que impulsó esto, partimos ya desde a partir del año 1930 en adelante. Después, justamente como comentaba la compañera Cristina Mitchell hoy, desde el 43 que venimos con una seguidilla de pasos, que fue Perón justamente el que promulgó ya desde la creación de la Secretaría, desde ir construyendo estos derechos del trabajador hasta que por fin llegamos al 24 de febrero del 47, un año después de la presidencia de Perón. Imagínense que
Perón venía trabajando esto inclusive antes de ser presidente. O sea, ya desde ese momento él ya venía trabajando. Por ahí vemos algo que pasa hoy en día, que los presidentes hablan, ¿no es cierto?, sobre lo que quieren hacer, sobre lo que pueden, sobre lo que plantean como su ideología para cambiar, mejorar, ya sea a través de leyes, decretos, como nos pasa hoy en día con la ley base, por ejemplo. eh, pero él ya lo hacía desde antes, inclusive antes de promulgar el decálogo de los derechos del trabajador, inclusive antes de ser presidente, compañera. O sea, ya desde la secretaría, él ya estaba armando un plan para establecer estos derechos del trabajador y dar un aspecto distinto al derecho laboral en Argentina. Les voy a leer el discurso de Perón porque me parece totalmente pensado y elaborado en reconocimiento al trabajador, no solo para darle un derecho a un sector, digamos, que necesitaba ser atendido y demás, sino el reconocimiento que él da en su discurso. Y ahí él habla de que el decálogo es su obra más trascendente, o sea, al punto de que él mismo reconoce que es lo mejor que hizo en su gestión. Habla de que termino de anunciar la obra más trascendente de nuestras conquistas de orientación social, los derechos del trabajador. Hasta ahora la legislación del trabajador argentino había descansado sobre bases y cimientos inestables e indeterminados. Una ley no creada para constituir su basamento había ido recibiendo y agregado sobre agregado sin alcanzar a estructurar una verdadera legislación social. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando acá? De que por más que habían creaciones de leyes, decretos y demás paso a paso, por así decirlo, como están en las leyes, él lo que hacía era establecer políticas que realmente sirvan para la legislación social. Decía Perón, hasta nuestros días no se había estabilizado en principios claros, inconvenibles e irrenunciables el derecho que los trabajadores tienen a una mejor vida y a una mejor organización del trabajo y del descanso. Él no solo pensaba en el trabajo, en el momento que está trabajando la persona y que pueda tener seguridad y condiciones dignas, sino que también pensaba ya en el descanso de ese trabajador, ¿sí? Entregamos hoy a los legisladores y a los juristas argentinos las bases sobre las cuales han de constituir la futura legislación argentina. Ya pensando en un post, como dijo la compañera hoy, después en la década del 70-80 Perón ya no estaba, ¿sí? Pero nos dejó este legado ya constituido justamente como él lo dijo, para construir una futura legislación, para fijar de una vez por todas como un jalón imborrable de la justicia, el derecho reconocido por el Estado de los individuos. Fíjense la profundidad, ¿no? No sé, compañera, usted qué opina de este discurso, pero este decálogo en el cual anunció por ahí derechos muy más puntuales, pero que después se fueron desglosando, ¿sí? Ya partimos del derecho al trabajo, derecho a una redistribución justa, ¿sí? Siempre basándose en la justicia social, derecho a la capacitación laboral, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, miren qué importante esto, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales, ¿sí? Él pensó ya desde el trabajador que está, no sé, trabajando en una obra, en un oficio, en algo un poco más que lleva más de experiencia, de determinación, de estructura, hasta un profesional que estudia y que se plantea trabajar de una manera. O sea, él abarcó todos los ejes del trabajo. Y como hablaba con la compañera hoy, le comentaba que toda la parte que tenga que ver con la creación de estos derechos laborales fueron ya pensadas desde inicios, desde finales, perdón, de 1800, ¿sí? Pero impulsadas y tomadas por Perón
para poder elaborar esto, ¿no? Tuvimos, gracias a Dios, la Ujú. exposición que hizo la compañera. Exacto, justo de eso les quería hablar. La compañera, Ujú. bueno, vos sabes más que Sí. yo, así que Por ahí lo comento brevemente. Ahora Ujú. el 31 de marzo hicimos una exposición en la Galería de la Cámara de Representantes, impulsada por la gallega, por supuesto, la diputada provincial, que convocó a los Veteranos. excombatientes, los veteranos de Malvinas, que se acercaron, que tuvieron la amabilidad de prestarnos sus reliquias, digamos, de los pertrechos de la guerra. Y fue algo realmente emocionante, compañera, haber estado ahí, escuchar cómo sonaba el himno nacional, la marcha de las Malvinas, que ellos estén ahí, que las cosas estén... Era muy emocionante, realmente. Y yo ni siquiera viví la época, me imagino Sí. las personas que Nosotros estuvieron vivimos, compartiendo. Justo mi mamá me decía el otro día que se juntaban cajas de picadillo para sí, para mandarle. mandar Sí. todo, sí. Sí, Eh, eso es amor a la patria sí. y es recordar, son sentimientos, Ujú. sentimientos hacia nuestro país. Bien, ahora hablando un poco de la verdad número 9, que habla de que la política no es para nosotros un fin, sino que es el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Siempre hay algo que destaco de la filosofía peronista, es el cuidado de los niños y del adulto mayor. Son los grupos vulnerables que más necesitan atención, que más necesitan ayuda. ¿Qué hacemos con ese niño que no tiene las vacunas, que no se puede alimentar bien, que va a la escuela sin desayunar? ¿Qué hacemos, digamos, con una situación así que no la podemos manejar? Entonces, priorizar a los grupos vulnerables siempre fue algo que la filosofía peronista y que la política utilizada era para justamente ocuparnos de estos grupos sociales. Bien, esto es lo que les explicaba hoy, ¿sí? No sé si, compañero, usted quiere dar su punto de vista, porque yo ya di La verdad de que la verdad número 10. La verdad que Ujú. sí, siempre priorizamos a los niños. El dicho peronista, los únicos privilegiados Ujú. son los niños. Y así en el gobierno de Perón, con Eva Perón, se crearon los campeonatos de Vita, tenían el tema de las vacaciones para distintas provincias, buscaban, ¿no es cierto?, grupos, hasta como se hace hasta el día de hoy esos Ujú. campeonatos a nivel nacional. Y bueno, los únicos privilegiados eran los niños y también los ancianos que empezaron a crear hogares Claro. de ancianos, perdón, y no como ahora que son reprimidos, golpeados, maltratados, vejados. Aparte, el decálogo del adulto mayor fue promulgado por Eva, entonces es Sí. como que uno piensa, ¿no? Como una mujer tan representativa para el país pensó en todo, En todo ¿sí? pensó. Pensamos en los niños, se pensó en el adulto mayor en su momento, se pensó en los derechos del trabajador. Eva Perón Ajá. fue la primera en que dio el puntapié con el balón, o sea, la pelota, para que empiecen los juegos de vista. Claro, exactamente. Y ahí damos la posibilidad a múltiples grupos sociales, ¿sí? No solo al trabajador, por así decirlo, común de oficio, digamos, sino a la persona que quizás se quiere dedicar al deporte, al arte, Tal cual. todo. Y son, como decía Perón, en mi gobierno no había tanta delincuencia, porque en cada barrio había un club Exacto. para hacer deporte, fútbol, boxeo, y de ahí salieron los mejores. Ujú. De esa época eran los mejores Sí. jugadores, los mejores, se volvieron profesionales. Es así. Es así, el deporte para los niños desde Ujú. chiquito aleja de la calle, de las drogas y de todo a los chicos. Sí. Habría que promocionar más eso. Sí, tal cual. Compañera, vio que yo le hablaba hoy de los bracitos Sí, del escudo peronista, ¿sí? Que justo habla la verdad número 10, que los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Sí, claro. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. ¿Usted qué opina de la justicia social? ¿Qué es la diferencia del asistencialismo, por ejemplo? No, la justicia social para mí es algo natural que tiene que surgir de las leyes Ujú. que te protejan, ¿no es cierto? Sí.
Sí, sí, tal que te cual. protejan a un niño, a un anciano, a un trabajador, Ujú, que sean verdaderos derechos que tengan. sí. Y el asistencialismo es otra cosa, es totalmente distinto. Es vos tenés, yo te doy, Ujú, te aporto leche, te aporto un merendero, te aporto comida. Ese es asistencialismo. ujú. En cambio, pienso yo, no sé Sí, si sí, estaré sí, no, más vale. equivocada. La idea justamente es Ujú, debatir claro, sobre si la estaré concepción. equivocada. Pero, por ejemplo, a mí no me parece asistencialismo los merenderos hoy en día. Ujú, En mi barrio tenemos uno donde van muchos chicos y ujú. hay un buen dirigente, es compañero también Sí. y trabaja siempre. Lleva gente al barrio, lleva lo que la gente no puede ir al centro, él trae al barrio. Ujú. Y yo no creo que es asistencialismo, él está haciendo una ayuda. Claro. Mi nombre es Bárbara Báez. Hoy tengo el gusto de contar con el compañero periodista Alejandro Miravet, ¿sí? Que nos va a estar ayudando un poco, nos va a estar comentando de su punto de vista el tema que nos convoca hoy, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el metaverso, ¿sí? Y la realidad inminente. Y compañero, quiero saber un poco su opinión de esto que está pasando, de cómo usted ve la realidad que muestran en las redes y en las noticias con lo que está pasando realmente. Más usted que es periodista, entonces está más metido en este tema. Bueno, en ese contexto de Perón, que pretende humanizar la política y situar al hombre en el centro de la escena, de esto es el pueblo en definitiva, Ujú, de manera que toda la acción política debería estar encaminada a buscar esta calidad de vida deseada, que es la que aspiramos todos, de manera igualitaria. ujú. Para ello nos plantea Perón igualdad de posibilidades. Bueno, en este sentido, en nuestro país han ido cambiando mucho las cosas con el tiempo. Hoy estamos en una realidad que ya se insinuó en el gobierno de Mauricio Macri Ujú, y vino con más fuerza en esta gestión libertaria de ultraderecha, donde la verdad es objeto de una manipulación. No ujú. importan los datos objetivos, Sí. importa manipular las emociones, básicamente, vivencias muy personales, y esto nos define qué es la realidad hoy. Entonces aparece este concepto de posverdad, ya acuñado en 2016 en el diccionario Oxford, estaba leyendo, de manera que no es un concepto muy novedoso. Ujú, Viene manifestándose como un mecanismo determinado por determinados sectores de poder para convencer a un otro sector de la población de que las cosas son como los plantean ellos. Ahora, ¿cómo se logra esto? De la manera más concreta que han descubierto, que es manipulando las emociones. ujú. Entonces, digo yo, ¿qué emociones son las que voy a manipular? Las del miedo, básicamente. Si yo instalo el temor de que eh, todo lo anterior fue malo, que tenemos 70 años de peronismo, aquí tenemos ya un planteo que no es objetivo, porque no ha habido 70 años de peronismo. Sí, exacto. Pero va metiéndose tanto la idea que uno escucha a quienes simpatizan con esas ideas y distribuyen lo mismo que si hace 70 años está el peronismo. Ujú. Y cuando uno argumenta contra esas cosas, la respuesta es que uno tiene lavada la cabeza, es fanático. Sí, sí, Entonces sí, sí. comienza a manifestarse esto que es la manipulación de la realidad, de una manera que nos obliga a todos a tener una conducta más determinada por el raciocinio, donde nos podemos pensar, a ver, pongámonos con la documentación a la vista. ¿Quién gobernó los últimos 70 años? Ujú. Cuando nos situamos en el mapa político argentino, vemos que, bueno, no fue así. Hubo gobiernos dictatoriales, hubo gobiernos de facto, hubo gobiernos de otro signo político y también gobernó el peronismo. Y dentro del peronismo hubo sectores que realmente no lo eran, y que Ujú. respondían Claro. a otros impulsos políticos e ideológicos. No voy a entrar en ese detalle, pero ya sabemos qué pasó. Y hoy se está repitiendo la historia con este maquillaje, que es Ujú, el neoliberalismo, muy parecido al menemismo, muy parecido. Era peronista, ujú. decíamos. Sí. Entonces, claro, la sociedad está como un poco desnuda y sin protección ante esta manipulación de la información y de la realidad.
Entonces, ¿qué puede hacer uno ante esto? Como digo recién, es ir a las fuentes más genuinas y entablar una discusión de opinión, pero también de información. Las cuestiones de opinión son lo que uno piensa respecto a determinada cosa que puede ser debatida porque no todos pensamos lo mismo. Claro. Pero la realidad, que son los hechos fácticos, lo que es objetivamente comprobable, es lo que la posverdad trata de desvirtuar con estas maniobras de manipulación de las emociones. Y esta posverdad se va a manifestar en muchos terrenos. En la sociología, en la política, en la psicología, en la medicina. Ejemplos claros son con la pandemia. Había una corriente fuerte de vacunar a la población y otra corriente antivacuna muy fuerte que instalaba que hasta una vacuna instalaba una suerte de imanes dentro del cuerpo, Sí. por los cuales éramos controlados por alguien en algún lugar del planeta y que si acercábamos una moneda al cuerpo, esta quedaba pegada. Esas cosas fueron incomprobables, pero se instaló. Sí. Y mucha gente hoy, 5 años después, lo sigue repitiendo como cierto. Entonces, ¿cómo es que esta situación se fue dando? Y a través de este nuevo mecanismo de comunicación que, desde un punto de vista muy bueno, porque democratiza la información, la pone a todo en un mismo terreno, que son las redes sociales. Mejor dicho, plataformas de redes sociales, porque redes sociales son las que tenemos nosotros, nuestro partido político, ellas son redes sociales. Las otras son plataformas que utilizan a las personas en las redes estas que existen. Así que con la tecnología lograron de esta manera fortalecer el mecanismo de la posverdad, que es una ideología la posverdad. Sí. Por eso digo que está instalada tanto en la política, como en la sociología, como en la medicina, como en la psicología. En todo el campo humano está instalada la posverdad. Hasta en la religión. Entonces podemos decir que religión y política pueden ir de la mano con la posverdad. Por ejemplo, en la anterior campaña de Trump se decía en Estados Unidos que el Papa Francisco apoyaba a Trump. Nadie lo comprobó nunca, pero se instaló la idea con el objetivo de lograr que los católicos de Estados Unidos masivamente se inclinaran por Trump. Bueno, esto ha sido así todo el tiempo y se instalaron respecto de la no venida del Papa, por citar un episodio reciente, que nunca pudo venir a la Argentina porque no se llevaba bien con Cristina, por ejemplo. Después no se llevaba bien con Fernández. Después, y la verdad yo creo que el Papa, no lo sé con certeza, pero pienso que seguramente el Papa nunca quiso tener un gesto de cercanía política con nadie porque esto profundizaba la grieta. Claro. Y si algo quería el Papa era la unidad del pueblo argentino. Entonces decía, si voy a la época de Cristina, otros van a decir que, como ya le habían indicado que era peronista, Sí. si venía con Fernández, bueno, todas estas situaciones se iban dando. Por eso, toda la manipulación que se dio en torno de la no venida del Papa fue algo que desafortunadamente no hemos podido comprobar, porque el Papa tampoco habló mucho de ese tema, sino Sí. que él manifestaba su esperanza de poder venir algún día. Él creo que esperaba que la Argentina alguna vez estuviera más unida desde el punto de vista político, cada cual con sus ideas, pero no esta profunda grieta que nos divide, sobre todo en base al odio, que es uno de los mecanismos que también Sí. se instalan en la posverdad. El temor y el odio son las dos herramientas fundamentales para estos mecanismos de torcer la realidad y convencernos de que lo que nosotros estamos viviendo es diferente. Hablaba recién del tema de los precios y la inflación y los datos que nos vuelca el INDEC que nadie cree, porque uno en la experiencia cotidiana que tiene se da cuenta que su ingreso habitual cada vez está más desvalorizado y no le alcanza para vivir como vivía hace 3 o 4 años atrás. Muy por el contrario, está en retroceso, comienza a restringir sus actividades, va achicándose económicamente, de manera que esto no condice con lo que el gobierno plantea desde los niveles de poder al decirnos han recuperado el salario, los jubilados ganan mucho más en dólares, cuando nosotros vemos que contradictoriamente la canasta necesaria para que un jubilado pueda vivir bien de subsistencia está por encima del $1.000.000 y un jubilado gana 1/3 de esta suma, por hacer números gruesos. Entonces, ¿cómo se instala de todos modos? Porque los que adhieren a esas ideas dicen no, los jubilados también, antes estaban mal.
el trabajador hoy recuperó su salario un montón de veces. Antes estaba mal. Y entonces aparece el humor típico de Argentina donde dice, prefiero estar mal cuando el asado costaba 360 pesos el kilo y no hoy que cuesta 12.000. Pero bueno, no hay un mecanismo determinado para poder enfrentar esta transformación de la realidad que se plantea a través de mecanismos como la posverdad. ¿Qué puede hacer la sociedad? Insisto, actuar racionalmente y cotejar con los elementos que se tienen a la vista para poder argumentar a favor de lo que en realidad uno cree y está convencido de hacer porque la experiencia lo. Y esto es así, el mundo se maneja así, las redes sociales tienen esa influencia tan fuerte en todos nosotros que nos impone hasta modos de conducta que no hubiéramos pensado jamás que estamos hoy haciéndolo. Tener dispositivos como los teléfonos móviles, las 24 horas a disposición, despertarnos y mirar el teléfono móvil, lo primero que hacemos para ver si hay alguna novedad, está estableciendo un modo de conducta que a nosotros nos debería llevar a reflexionar cómo protegernos de esto también. Lo primero que vemos, no queremos. Cuando a las 7 de la mañana, 2 de la mañana en Argentina, 7 de la mañana de Europa, aproximadamente, uno ve la noticia, se murió el Papa. Esto es cierto. Pero sí, Sí, aparte venían diciendo que no claro, estaba, que ya estaba sí, muerto, que no era él y que pero después salió. sí, pero además el Papa había estado horas antes en la Sí. Plaza San Pedro. Entonces, bueno, y esta sospecha de que no es cierto hace que uno busque verificar en otro lado si esto que leí hace un momento Sí. está reflejado en portales serios, de así, como ciertos medios de comunicación, y si esto se refleja, sean así, bueno, es así. Otro caso más cercano, salto una noticia y dicen, Yuyito se separó de Milei. No, no fue eso. Hasta que la vimos a Yuyito diciendo. Claro, Entonces, sí. sí, ahí está. Esa es la verdad. Sí. Sí, es así. Aparte, algo que está pasando ahora que las redes sociales están preparadas para eso, es que ellos te filtran la información Por supuesto. por cómo te gusta tal cosa. Si en mi Twitter ya sabe que soy peronista, Claro. ¿no es cierto? Porque entro a mirar y me aparecen cosas que son peronistas o en contra del gobierno actual, pero me hacen preguntarme también a veces, bueno, la información que yo estoy recibiendo es real, la puedo comprobar, puedo tener un punto de vista crítico, porque sí, no hay perfección absoluta Claro. en ningún partido político, pero de alguna forma u otra, yo creo que antes de que se instalen las redes sociales había más espacio al debate, había por ahí más acceso a las bibliotecas, a los libros, a una cuestión de que, bueno, vos te ibas a una biblioteca y encontrabas todo. En cambio, entras a tus redes sociales y tu red social ya está filtrada y te Claro. aparece ya lo que sabe que a vos te gusta, lo que vos compartís y demás. Y es muy rara vez que te aparezca algo, por ejemplo, positivo del opositor, digamos. Sí, además hoy tenemos la tecnología jugándonos diría, a favor y también en contra. Hoy, sin tener mucho conocimiento tecnológico, alguien puede diseñar una imagen, hacer un prompt que se le dice, darle una instrucción y lograr una imagen realista de un episodio que no ocurrió. Que no ocurrió. Sí. Hacer hablar a un personaje, hacerlo actuar. Digo, no hablo de algo extraordinario. Y como son de baja definición, esas imágenes, nosotros lo vemos en nuestros móviles o en una computadora y decimos, ah, mirá lo que dice fulano. Cuando la desmentida llega, ya eso se divulgó, se Sí. viralizó, como se dice ahora, y está en todo el mundo. Entonces, las deepfake, que son las imágenes animadas falsas, y las fake news son también el alimento de todo este aparato de posverdad que nos va convenciendo de cosas que no son ciertas. Recuerdo que había una fotografía de Putin montando un oso, con el torso descubierto, y bueno, parecía real la imagen. Es más, cabalgaba el oso sobre el lecho de un arroyo, un río, y un periodista muy afamado de Argentina, Nelson Castro, llegó a decir en televisión que esa imagen era posible porque el oso estaba amaestrado.
hasta ese tipo se comió el viaje de que era verdad. Sí. Entonces, ¿cómo hoy tenemos que tener todas las antenas dispuestas para poder detectar dónde está la cuestión? Otro tema es la inteligencia artificial que nos permite elaborar textos larguísimos, tesis, lo que fuese, y hay herramientas también tecnológicas para verificar si este trabajo es Sí. original o es en realidad Hecho. realizado por inteligencia artificial. Pero también salió una aplicación, cual uno puede acceder de forma gratuita, que dice, una vez que hizo ese trabajo con una inteligencia artificial, páselo por acá, que le va a dar todas las formas para que sea indetectable como inteligencia artificial. De manera que estamos como expuestos, ¿no? Y en este sentido, los jóvenes quizás son los que más expuestos están y los mayores menos. ¿Por qué? Porque manejamos menos tecnología y por otro lado hemos confiado mucho más en el texto, en el libro, en lo que hemos leído, en la historia registrada y en nuestra propia experiencia. El joven está como sin defensa contra este tipo de cosas y es más fácil de convencer de lo que el poder quiere o el contrapoder, instalando este mecanismo de transformación de la realidad mediante estas cosas, de plantearle cosas como que va a ser muy feliz si la economía prospera y cobra su sueldo en dólares. Ya vimos lo que pasó. Los dólares no los cobramos y al contrario, nuestro ingreso se redujo notablemente en la medida en que podemos adquirir algún bien. Así que esta es la situación y qué pasa con todo esto que nos rodea, sobre todo en la tecnología. Eh, Nosotros, los que tenemos un sentido crítico de la cosa, no queremos más ya en lo que se nos presenta de primera mano. Siempre buscamos contrastar. A mí alguien me dice, che, ¿viste que pasó tal cosa? ¿Dónde lo viste? Lo vi en tal red, pero ¿quién? Entonces, ¿cuál es la fuente? Entonces, no, está ahí uno que siempre tuitea, o que bueno, pero ese a su vez, ¿de dónde lo sacó? Sí, es lo que hay que rastrear. Quizá con un poco de interés cada uno podría hacer ese rastreo para ver de dónde viene el original. Es un laburito. Y los que no, bueno, seguirán por la vida así con una realidad virtual. Hoy tengo el honor de tener al compañero médico veterinario Néstor Ramón Pared, que es una persona que nos viene acompañando hace ya desde los inicios, desde el Ateneo, ¿sí? Hace casi 2 años que venimos con este proyecto, siempre estuvo presente y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo acá para hablar de un tema que está buenísimo y que es diferente a lo que venimos hablando de nuestros programas, ¿sí? Que es la soberanía alimentaria. Yo me tuve que poner a investigar un poquito de qué se trata, porque encima es un tema que está buenísimo, que tiene que ver un poco con lo que es la justicia social, hablando un poco de la soberanía alimentaria como un derecho, ¿sí? Que tiene cada pueblo para definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución, consumo de alimentos, también teniendo que ver con los pequeños productores, con el cuidado del alimento, el consumo, ¿sí? De todos los ciudadanos. Es un sistema alimentario que tiene su control, que prioriza la producción local, que también habla de un sistema un poco más sostenible y ver y trabajar sobre las necesidades de la población. También teniendo en cuenta que esto nos saca un poco de depender de los mercados globales y de las distintas corporaciones. Compañero, ¿nos quiere comentar un poco más técnicamente de qué se trata esto? Bueno, ¿cómo está, Bárbara? Gracias por la invitación y bueno, espero que les guste a los compañeros. La soberanía alimentaria nace en sus momentos allá, yo creo por la historia, ¿no es cierto? Había una revolución en lo que es la biotecnología vegetal. Entonces, lo que es la biotecnología vegetal y en la biotecnología animal. Entonces yo creo que los grupos campesinos mundial se vio obligado a emitir su comunicado a nivel mundial y ahí nace la palabra soberanía alimentaria. Este contexto histórico, ¿no es cierto? Lo que nos hace es, por ejemplo, yo le digo la biotecnología vegetal. En mediados de los 90, nosotros teníamos la soja RR, que arrancaba ahí la soja resistente al Roundup. A mediados de los 90 también tuvimos la
la clonación de la oveja Dolly, entonces había una preocupación mundial de qué es lo que íbamos a comer, ¿sí? De qué nos íbamos a alimentar. Entonces nace todo esto. Si bien la soberanía alimentaria no es solo una sola temática, pues incluye muchas cosas, incluye la parte legal de los pueblos, incluye la tierra, incluye la ecología y la alimentación propiamente dicho, o la producción propiamente dicho. Entonces, en todo este contexto de preocupación, nace esta palabra, como bien la definiste. El tema es el siguiente: ¿qué tomaba cada pueblo? ¿Sí? O sea, ¿con qué realidad estaba? Misiones, por ese tiempo, por ejemplo, yo te nombré la soja. Misiones fue una de las primeras en sembrar y producir soja ya en los años 50. Y también es la primera en que hizo la resistencia a una plaga de la planta, que es la roya, ahora 2022. Eso como dato, cómo está Misiones. Misiones antes tenía una producción en esa época, ejemplo, la hierba era la planta de hierba y la tierra. Bien. Cuando comienza todas estas corrientes, empiezan las preocupaciones de todos los niveles locales. Y entonces había un profesor llamado Cametti que decía: Misiones lo único que tiene que importar es sal. O sea, tiene todo para producir. Y él enseñaba mucho la recuperación del suelo, porque en ese momento, como hoy, que la hierba tiene un problema, digamos, en el tema del precio, porque se desregularizó todo, bueno, en esa época también, entonces se buscaba recuperar esa parte sin nada, que era tierra y la planta de hierba, haciendo pasturas, tratando de poner, por ejemplo, ovejas. Entonces, en vez de vender solamente hierba, tratar de vender también kilos de carne. Entonces, esto fue creciendo. También arranca todo lo que en ese momento también arrancaba todo lo que era las frutas y las verduras orgánicas, ¿sí? Que fue mucho terminando siendo ecológico, no orgánico, porque orgánico yo necesitaba una certificación de tipo especial. Pero bueno, nacía toda esa discusión de qué es lo que íbamos a comer y en qué forma íbamos a comer, ¿sí? Porque también, como hasta hace no mucho tiempo, había mucho veneno en lo que es las producciones, ¿sí? Se metía mucho herbicida, mucho insecticida. Entonces era una comida, digamos, no tan saludable. Entonces empieza todos esos debates. Hoy creo que el debate de la soberanía alimentaria pasa a ser otro, ¿sí? Hoy tenemos lo que es el cambio climático, tenemos lo que es el aumento de la temperatura, que ya se hablaba hace 30 años atrás. Bueno, hoy todo lo que se hablaba hace 30 años atrás, hoy está ocurriendo. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, en todo esto, la ingeniería, ¿no es cierto? La ingeniería, principalmente la ingeniería genética, ahora nos lleva a que ya en países, otro día leí en el norte de Noruega, que estaban probando la carne cultivada, ¿sí? Se te arman tipo un cóctel, después te pasan una máquina tipo impresiones 3D y te arman, te hacen la forma del bife, y bueno, eso es lo que uno consume. Y también los israelitas ahora inventaron la papa que produce caseína, ¿sí? ¿Qué es la caseína? La caseína es la principal proteína de la leche, ¿sí? Entonces, es como que estamos
si bien ahora arranca el proceso, digamos, experimental de eso que ya lo hicieron a nivel laboratorio, pero no, ¿cuál es el peligro acá? Sí, que están atacando, digamos, la parte del bovino, la vaca. La vaca tiene, para que entiendas por qué la vaca tiene que ver con el cambio climático, al comer pasto, ¿sí? Ninguno de nosotros mamíferos podemos desdoblar la celulosa. Sí, los microorganismos que tiene en el rumen es el mondongo que uno compra en la carnicería, en el rumen hace que ese pasto fermente en gases, dióxido de carbono, hidrógeno y un gas principal que es el metano. Entonces, la vaca eruta mucho y ese metano absorbe mucha energía y retiene mucha energía. Entonces, se armó hace unos años atrás el debate de que la vaca era el principal contaminador y que afectaba al cambio climático. Después hicieron unos técnicos del CONICET acá en la Argentina, hicieron sus investigaciones y nuestra producción argentina no va más del 3%, por ejemplo, de la producción de metano del mundo. Entonces, ¿cuál es el peligro para que se entienda de esto? Que armen políticas que después digan, bueno, no coman más vaca, coman otro tipo de proteína animal, o si no, acá tenemos la carne artificial. O acá tenemos la papa que tiene proteína animal y nutricionalmente cumple su función. O sea. En términos biológicos, ¿por qué estas cuestiones son importantes? Pues nosotros los mamíferos necesitamos, hay entre 8 a 12 aminoácidos de los 20, son 20 aminoácidos que forman las proteínas, entre 8 y 12 en la mayoría de las especies, que son esenciales, o sea, no la podemos producir, la tenemos que ingerir con la dieta. Entonces, por eso es importante todo lo que sea consumo de huevo, consumo de carne, consumo de leche. Como la leche y la carne vienen principalmente en el sentido de la vaca, hay una política media, si se quiere, no tan cierta. ¿Por qué digo que no es tan cierta? Porque el ciclo del metano, del carbono, digo, ese pasto que se transformó en metano, en ese gas que hace el impacto del efecto invernadero, es del mismo ciclo y es natural. No es el carbono que viene de debajo de la tierra, para que me entiendas. ¿Se entiende? Que son todos los de origen del petróleo, la nafta, el gasoil y todo eso. Entonces, acá hay un debate de cuál es el principal contaminador, por decirlo así, y quién es el responsable. Porque también el peligro que tiene la soberanía alimentaria son justamente los proyectos que muchas veces se mandan a universidades pagados por este tipo de empresas. Entonces te arman el laboratorio, te instalan el kit de ingeniería genética o hacer tus investigaciones, te ayudan a eso, pero después te cobran con estas cuestiones que lo tenés que meter al mercado. Hubo hace unos años atrás, la Unión Europea, no sé si existirá todavía,
con el tema del cambio climático, ellos andaban con ese tema y son ideas netamente desde afuera. ¿Sí? Esa es la pregunta que yo siempre me hago. Tanta poca materia gris tenemos en nuestro territorio que no podemos pensar un poquito. Por ejemplo, vienen y te dicen este tipo de cosas, pero te dicen que, por ejemplo, el gas que está en la cocina, que se compra la garrafa, es menos contaminante que el gas de la vaca. Si bien es cierto, el metano absorbe una energía importante, pero el propano, para que vos diferencies, el metano es un carbono. El propano o butano, que son estos envasados que sacan de debajo de la tierra, son de entre 3 y 4 carbonos. Para eso, oxidarse en 3 o 4 partes, no es lo mismo que se oxide en una sola parte. No sé si me seguís. Estoy pensando en la tabla periódica. Estás pensando, bueno. Entonces, esas son las características de la discusión, que por ahí hay muchos grises. ¿Sí? Hay muchos grises. Y después está la otra parte en todo esto del tema. ¿Por qué? Por ahí no me entendés cómo me saltó con todo el tema porque en todo el curso de este proceso, la agricultura en sí, o la ganadería y la agricultura en sí, son los que mayor producen dióxido de carbono y metano en el proceso final de toda la producción. Eso por un lado, o sea, peligramos eso. Después yo te había nombrado todo lo que son las legislaciones o leyes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si hay una legislación que te obligue a dejar de consumir cierto tipo de proteína, y bueno, tenemos que consumir este tipo de proteína de fabricación, que hasta el día de hoy no es claro tampoco cómo lo producen, cómo producen ese caldo para producir ese bife artificial. Es un riesgo alimentario. O sea, tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con el que yo decido qué comer. Después está el tema de lo que se produce. ¿Sí? Yo necesito producir X. Como te dije, Cametti decía que en Misiones solamente necesita sal. Entonces te da un perímetro. ¿De qué te está hablando de soberanía alimentaria? Solamente de Misiones. Cómo yo solamente tengo que comprar sal y el resto producirlo. Entonces, y ahí entra. Mejoro el suelo. ¿Por qué? Porque en los 90 era solo llovía y arrastra. Llovía y arrastra. ¿Sí? Entonces había que ponerle pasto, pastura, ese pasto transformarlo en carne, etc. Entonces, esa es una parte. ¿Sí? Después otra parte, acá, por ejemplo, vamos a lo que es nuestra provincia. La provincia, en su más profundo querer, quiere que el misionero, el productor misionero, deje de producir tabaco. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se logra eso? Si viene la tabacalera, le pone mucha plata, y bueno, el precio de la leche, por ejemplo, lo que es la costa del Uruguay, es, digamos, no cubre lo que le pone la tabacalera. Entonces, ¿cómo cambiamos ese hábito? ¿Cómo relacionamos? La otra pata de lo que tiene que ver es la educación. Entonces, en la educación entra esto. O sea, ¿qué investigamos? ¿Para qué investigamos? Y hacia qué vamos a producir. ¿Con qué fin vamos a producir? Entonces, acá viene Misiones, por ejemplo, tiene muchísimas escuelas agrotécnicas, EFA, IEA y agrotécnica,
donde la mayoría, el 70 al 80%, después de recibido se dedica a otra cosa que no sea, que no esté relacionado con el curso alimentario. Entonces, esas son las cuestiones políticas que hay que todavía que resolver. En ese sentido, que una idea puede ser, bueno, está bien, no todo el mundo se tiene que dedicar a la tierra, pero podemos comenzar a exportar conocimiento. Hoy el conocimiento no hace falta ir a algún lugar, estamos acá conversando nosotros dos y hay alguien que nos está escuchando ahora o que después nos va a escuchar más adelante, seguramente. Entonces, estas cuestiones son las que hacen a que la soberanía alimentaria sea un tema muy, muy complejo. No es decir, bueno, estamos en esto, vamos a producir tomate. Bueno, ¿bajo qué condiciones vamos a producir tomate? ¿Sí? Porque hay una realidad. El cultivo de tomate, por ejemplo, en sus momentos era todo a base de herbicida e insecticida, porque a nadie le gusta ir a la verdulería y ver el tomate todo picado. Hay que el color rojo, uniforme, brillante, y bueno. La agricultura fue cambiando, fue haciendo cosas ecológicas para que eso, para lograr el mismo tomate, pero con un proceso no No tan tan invasivo. claro. ¿Sí? Como te nombré al principio, la soja resistente al herbicida, que muchos años dijeron que el glifosato no era tóxico, no era tóxico, no era tóxico, no era tóxico. Entonces, ¿qué pasa? Estaba la plantita de soja, comenzaba a brotar pastos que le iban a hacer competencia a esa planta, le metían el glifosato, no mataba a la soja, pero sí mataba a los otros. Y eso quedaba en la hoja, se pasaba a los aceites, etc. Entonces, mucho tiempo el poder hegemónico, y acá viene la parte política, si queremos, del peronismo, la hegemonía decía, no, eso no es contaminante, no es cancerígeno. Con los años eso se comprobó que el glifosato sí produce cáncer. ¿Sí? Entonces, estamos produciendo alimento para, encima la soja no es que, no sé si vos tendrás algún conocido que come soja, pero el del porcentaje mayor que se produce es un mínimo que queda acá, algo. El resto se exporta todo. O sea, es algo que estamos produciendo para otra gente que no tiene la cultura nuestra. Nosotros no somos de la cultura de comer la soja. O sea, no sé, yo por lo menos con la gente que hablo, soja... Por ahí está de moda eso de que reemplaza la carne con la soja, pero no es como en otras culturas que hasta ensaladas se hacen con el brote de la soja, que acá por ahí no es tan común.